Hola traders, buenos días. Van a dar aquí en Hora México, van a dar las 8 en 8 minutos. Es 20 de diciembre del 2024. Un gusto estar aquí dando la clase. Esta sería la clase número 5, es estructuras, y abarcaremos una parte de consolidación y distribución, un tema de rangos, para irnos adentrando desde ahorita y poder facilitarlo ya para otras clases. Bueno, vamos a empezar. Esta clase no va a ser muy tardada porque no es muy extenso el tema. Como ayer estábamos viendo el día anterior, porque hoy es el día 5, acuérdense, hoy es el día 5, ayer fue el día 4. Vamos a ver esta parte de la estructura, las estructuras. A ver, como bien se sabe, está la estructura interna, está la estructura externa, que también se le conoce como estructura mayor, y también está la estructura interna como estructura menor. Hay temas ya más complejos en los que, o sea, en cuestión de estructuras, pero no me voy a meter en eso. Voy a marcar ahorita lo básico para irnos adentrando a poco y para que entiendan prácticamente, para que entiendan todo de cómo debe ser y no se hagan bolas. A ver, bueno, la estructura interna. A ver, bueno, la estructura externa va de el punto más alto. A ver, vamos a verlo aquí, en una semana, por ejemplo. A ver, la estructura externa, aquí estoy viendo dos. Voy a marcar aquí con el lápiz, ¿no está? Aquí estaba, creo. Aquí está. Voy a marcar con un pincel. La estructura externa va del punto A, desde el alto más alto, es el alto más alto y el bajo más bajo. Desde esos dos puntos empieza a marcar la estructura externa. Y acuérdense, la estructura externa comienza, bueno, dependiendo de la temporalidad, es la estructura que se alcanzará. Dependiendo las temporalidades, son las estructuras. Bueno, o sea, prácticamente lo que aparezca aquí en el gráfico va a ser digamos, la estructura mayor. Por ejemplo, si nos vamos a un minuto, la estructura mayor va a ser de aquí a acá. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo y el punto más alto. O también, bueno, sí, tomándolo rápido, ¿no? También podría ser de aquí a acá. A ver, bueno, esto viene de el punto más alto y el punto más bajo. Ya la estructura interna vendría siendo lo que viene del punto. Este no se llama. A ver, bueno, todo lo que se queda aquí encerrado en este punto, del punto más alto al punto más bajo, todo esto viene siendo la estructura interna. La estructura interna que en ese momento se está manejando el precio. Luego viene esta otra parte, es prácticamente la reversión y es parte de esta misma estructura. Por eso, bueno, voy a tomar también el tema del boss. Un poquito. A ver. Por eso, más bien, hasta que se rompe esta estructura,
¿dónde se rompería? Como esa estructura alcista se vendría rompiendo en un punto más alto, donde el precio está más alto. Entonces, el precio viene y rompe estructura en esta parte. Entonces, rompe estructura, se va para arriba y crea otra estructura. Comienza a crear otra estructura. Y esta estructura estaría comenzando en el punto más alto, en donde hizo hasta el último punto que llegó. Y hasta, bueno, el punto más alto que llegó. Y luego hizo una reversión. Entonces, antes de que haya hecho una reversión, ahí marcamos el punto más alto. Y nos venimos en este caso al punto más bajo, que vendría siendo aquí. Y claro, dentro de esta estructura vendría estando toda esta parte más que está. O sea, no forzosamente solo llega, más bien, no solamente está llegando a este punto. No, la estructura que está comenzando desde este punto hasta este otro. Y todo el desarrollo, todo lo que, o sea, mientras no se pase de este punto, o sea, por ejemplo, si baja más, estaría siendo estaría creando otra estructura. Bueno, o sea, si baja más, por ejemplo, o sea, rompe estructura, luego hace una reversión y hace una reversión y vuelve a romper estructura, ya estaríamos contando como estructuras distintas. Ahorita lo vamos a ver. A ver, bueno. Vamos a marcar aquí acá. A ver, bueno, aquí me confundí tantito. Desde aquí para acá. Aquí ya hace su reversión. Partiendo de esta reversión, tiene un nuevo impulso el precio. Entonces, tiene este nuevo impulso. Y de este impulso crea este alto. O sea, bueno, aquí rompe la estructura que tenía aquí. Rompe estructura si lo marcamos con una línea de tendencia. Este vendría siendo el boss. Al romper esta estructura, viene, baja y ok. Ahí estaría prácticamente. Entonces, mientras se siga esta estructura, si es una estructura alcista, bueno, en dirección alcista, estaría subiendo y volviendo a subir. Y entonces, para que se rompa esta estructura, tendría que romperse este alto de acá. Y para que se rompa esta estructura, aquí me confundí, esta estructura bajista, para que se rompa esta estructura bajista, esta estructura alcista, tendría que venir y romper en este punto de abajo, si es que va a ser un cambio de dirección. Si el precio hace un cambio de dirección, va a venir y va a romper estos puntos bajos en el precio. Entonces, cuando rompa el bajo más bajo de la estructura en la que estamos, va a ser un cambio de dirección y pues prácticamente estaría en la creación de otra estructura. Y la creación de esa estructura vendría siendo, por ejemplo, de aquí el precio baja por acá. Ok, bueno, de aquí hizo una reversión. Uy, ¿qué pasó? De aquí hizo una reversión para acá. Como ejemplo, ¿no? Y luego vino a bajar hasta acá. Entonces, la otra
estructura, el comienzo de la estructura, vendría siendo desde el punto en el que hizo la reversión y el momento en el que, o sea, la última reversión, prácticamente el bajo, bueno, en este caso el alto más alto anterior, el alto más alto, el último alto más alto, y el bajo más bajo. Aquí estaría haciendo aquí estaría teniendo la creación de la estructura. Aquí estaría comenzando del alto más alto al bajo más bajo. Y ahí estaría comenzando esa estructura. Y bueno, si quieren, bueno, ya dentro de todo esto está pues sí, todo, básicamente el desarrollo de aquí a acá, luego de este punto a este punto, 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 no sé, o sea, es todo el desarrollo. Y bueno, pues prácticamente eso vendría siendo la estructura. A ver, voy a borrar esto, me voy a meter más en una estructura más pequeña, porque, bueno, para poder enseñar bien. Distinto, pero bien. A ver, por ejemplo, aquí en este punto. A ver, la estructura externa vendría siendo de este punto a este punto. ¿Cuándo es que cambiaría la estructura? ¿Cuándo? Pues sí, si lo quieren ver como... Bueno, aquí prácticamente. ¿Por qué marco de este punto a este punto? ¿Por qué? Porque son el punto más alto y el punto más bajo. ¿Y qué pasa con esto que no estaría marcando? O sea, por ejemplo, aquí ya hizo un... O sea, esto también podría ser otra estructura. Es una estructura externa. Pero ¿qué pasa con esta? Porque nada la marco de aquí a acá, del punto más alto al punto más bajo, en esta estructura que es bajista. ¿Por qué? Porque este sí sería... Este de aquí para acá viene siendo el desarrollo de la reversión. O sea, es la reversión que está teniendo. Este prácticamente, más bien, este es el impulso. Este es el retroceso. Y al ser el retroceso y al no haber roto estructura, está dentro todo o sea, toda esta parte de la reversión está dentro de la estructura todavía. Cuando se rompa, por eso se llama el rompimiento de estructura, es la ruptura de la estructura, es el rompimiento de la estructura. Cuando se rompa la estructura, aquí es cuando se va a comenzar la nueva estructura. En el punto más alto y en el punto más bajo, o en el punto más bajo y en el punto más alto. Y así, tal cual. Aquí vendría siendo la misma cosa. O sea, aquí vendría siendo lo mismo. Esta es la estructura en la que está. Y esto es el retroceso en el que está. El retroceso que tiene el precio. Como se ve, vino y tomó los altos aquí. Y comenzó otra estructura. De aquí para acá la contaremos. Esta fue una estructura más pequeña. De aquí para acá. Y luego, pues aquí se rompió estructura. A ver, ahí se rompió la estructura. Entonces vendría siendo desde el alto más alto en el que rompió la estructura. Y bajamos. Bueno, depende. O sea, puede ser prácticamente como se llega a agarrar. Por ejemplo, aquí la estructura podría venir siendo de aquí, si la quieren tomar de aquí
Ahora, bueno, más bien. Sí, tómenla de ahí. Ahí empieza la otra estructura. Es de aquí y baja hasta el punto más bajo, que vendría siendo acá. Acuérdense, todo lo que está dentro de esta estructura, o sea, son los altos más altos y los bajos más bajos los que se tienen que marcar. Entonces, todo lo que está dentro de esta estructura vendría siendo la estructura interna. Acuérdense. A ver, bueno. Este es el alto más alto en esta estructura. Este vendría siendo el bajo más bajo en esta estructura. Y como se rompe la estructura hacia arriba, vendríamos contando la estructura como una estructura alcista. Entonces, pues así está. Igual. O sea, esto sí se quiere ver así. Si no, bien fácil. La estructura mayor. O sea, miren. Esto es prácticamente la estructura interna aquí. No, todo lo que viene aquí. La externa vendría siendo de aquí a acá. De aquí a acá. Aquí se rompió. Aquí comenzó esta otra. De aquí para acá. Ok. Pero bueno, bien se podría ver esta estructura como así. ¿Por qué? Porque es el alto más alto y el bajo más bajo. Ok, y hasta el momento en que se rompa esa estructura, ok, fue y se rompió en este punto. Entonces, al haberse roto en ese punto, estaremos contando la estructura desde, a ver, desde este punto más... A ver, bueno, también podremos contar hasta... Es que se tiene que agarrar la estructura completamente. O sea, y sí, o sea, por eso es lo de las temporalidades. ¿Por qué? Porque bien puedes tener una temporalidad mayor en una semana, en un día, en 4 horas. Por eso es importante lo de las temporalidades. Porque bien también puedes agarrar aquí el... o sea, de aquí te puedes venir y dices, no, bueno, ok, aquí en la parte en la que estoy, puede que... Ok, el punto más alto y el punto más bajo, ¿no? Ok. Pero bueno, antes de ver este punto más bajo, estoy viendo esta parte nada más. ¿Por qué? Porque es lo que llega a verse en el gráfico. Y bueno, si quiero tomar este punto, puedo tomar este punto, puedo marcar aquí, puedo marcar acá. Pero hay que identificar bien las estructuras. Por eso es importante estarlas practicando. Y pues realmente por eso hay... Bueno, yo prácticamente que enfatizo en lo de las... en tener buena presencia en la... bueno, sí, tener presente el hacer, en marcar las estructuras en, en un día, en 4 horas, no sé, cierto tiempo más. Bueno, entonces, acuérdense, es desde el alto más alto y el bajo más bajo. Luego, cuando rompe estructura, por ejemplo aquí, vendría siendo de aquí para acá, de aquí a acá. Rompe estructura y hace el cambio. Se hace el cambio y comienza esta estructura bajista. ¿Por qué estructura bajista? Porque si bien puede romper o... Bueno, sí, o sea, tendría que venir y romper en la parte de abajo para que cuente como estructura bajista. ¿Y cuál? A ver. Para que cuente como estructura bajista tendría que ir a romper en los puntos más bajos. ¿Y cómo va a ser esto
un cambio de estructura. Cuando comience la reversión, bueno, cambio de estructura es prácticamente también casi que cambio de dirección. Entonces va a ser una a una, para arriba, para abajo. Entonces así nos vamos a estar guiando, ¿no? Entonces va a ser este punto a este otro. Este punto a este otro. Puede ser de este punto a este otro. Y así podremos estar marcando las estructuras. Entonces también, cuando haya una reversión, la reversión también la podríamos marcar así. O sea, si es en día, en 4 horas, la reversión va a ser grande y si, dependiendo del tipo de trading que estemos haciendo, pues nos va a servir. Porque pues vamos a, o sea, por ejemplo, en intradía vamos a estar tradeando de haciendo un trade de menos de 2 horas. O sea, una cosa es en lo que analizas y otra en lo que tienes la operación corriendo. Pero otra está también las estructuras que puedes ver, que podrías ver aquí, en una semana. O sea, vienes y aquí están las estructuras. De aquí para acá. Ok, ahí está la estructura. Viene, baja, hace la reversión. Bueno, o sea, reversión del punto anterior. Y así se va. O sea, va creando estructuras. Entonces, cuando viene, hace un alto más bajo, luego un alto más alto, un bajo más bajo, y luego hace su reversión. La reversión la tomamos como otra estructura porque una es estructura bajista, otra es estructura alcista, luego otra estructura bajista, estructura alcista, y así nos estaríamos yendo. Así nos estaríamos yendo de a poco, hasta completar todo esto. Pero bien, prácticamente, o sea, esto que marcamos, que en un día, en 4 horas, se estaba viendo como estructura mayor, en una semana se está viendo como el retroceso, el desarrollo del precio dentro de otra estructura mayor. O sea, vendría siendo entonces la estructura menor, pero de una semana. En un día, ¿cómo se verá esto? Como la estructura mayor. De aquí para acá se ve como estructura mayor. De aquí para acá se ve como estructura mayor. Y todo lo que viene aquí es la interna. Por eso es importante estar bien identificados de en qué estructura están. Si se puede, en un mes, en una semana, en un día, en 4 horas. Y lo que les aconsejo es estar revisando. O sea, más que nada como práctica les va a servir. Si pueden meterse al gráfico un rato antes de que empiece la zona en la que operan, les recomiendo meterse y analizar por lo menos 7 días antes, una semana entera antes. O sea, sí, de operativos al mes son 22 días en los que se operan. O sea, los que se pueden operar. Ya es de lunes a viernes. Y a lo mejor en domingo también alcanzan, pero en domingo no hay tanta volatilidad. ¿Por qué en domingo empieza? Porque ahí ya comenzó prácticamente ya comenzó la zona horaria de Japón, de China, allá en de Hong Kong. Y pues allá ya comenzaron, ya abrieron el mercado prácticamente. ¿Por qué? Porque se cierra, o sea, comienza bueno, aquí vendría siendo lunes, ¿no? O sea, en cada parte vendría siendo lunes. Entonces empieza el lunes y termina el viernes, así para cada país. Nada más que como tenemos distintas horas, el domingo prácticamente que estaría abierto,
pero ya o sea, en cierta parte del mundo, aunque ustedes pueden operar en esa si quieren, pero pues hay poca volatilidad. Y bueno, aquí también otro punto que quería abarcar era la consolidación y la distribución. ¿Cuál vendría siendo la consolidación? Un punto, bueno, como a la consolidación se podría llamar, bueno, yo lo tomo más que nada como un punto en donde el precio está teniendo rechazo para para los dos lados. O sea, está en un rango, está en cierta parte de la cual no se mueve. O sea, está sacando liquidez y está generando más liquidez y no está teniendo tanto volumen ni a lo mejor volatilidad puede ser que sí, aunque también puede ser que no. Y también puede que se deba por el volumen. Ya depende del tipo de consolidación, porque puede ser una consolidación, digamos, acelerada. Por ejemplo, aquí es una consolidación que no pasó de aquí hasta este punto, que ya rompió. Y no pasó, digamos, de esta parte en la que andaba dando toques y eso, hasta que ya rompió estructura acá en la parte de arriba. Y bueno, o sea, por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué normalmente se genera la consolidación? ¿Por qué? Normalmente por la liquidez, porque hay liquidez de las dos partes. Entonces, antes de que comience, a ver, bueno, esta es la consolidación. Prácticamente en el lugar donde el precio no se está moviendo mucho, está fluctuando, está teniendo esta sí fluctuación constante, pero como que cierta indecisión, bueno, más bien tiene indecisión el precio para pues ver para dónde irse. Entonces no pasa ni el soporte es el de abajo, la resistencia es la de arriba y no pasa ni soportes ni resistencia. El precio está consolidándose, está quedándose casi que atascado en un punto específico del cual no sale. Esto se podría ver como recuadro, se podría poner como en un recuadro y se vería. Y prácticamente ¿por qué es? Porque hay liquidez tanto arriba como abajo, como en el desarrollo anterior que dejó el precio. Y tiene que ir sacándolo de a poco. Entonces aquí tiene el soporte, la resistencia. Y bueno, rompe aquí este punto el cual estaba buscando, vino, lo tomó y se fue para abajo. Pero ¿qué pasó? Ok, vino y siguió subiendo, siguió su camino. Prácticamente el precio se fue para arriba. Pero ¿qué pasa? Como tenía ineficiencias por cubrir, vino, bajó y claro, también estaba en dirección bajista. Y por eso nada más hizo su reversión y cumplió las ineficiencias que tenía por cubrir y liquidar las órdenes que tuviera que liquidar para seguir el camino en dirección bajista. ¿Por qué? Para tener este balance. Entonces vino, rompió estructura, rompió a ver, bueno, en este caso, el precio, ya no sé en dónde me metí. Esto se encuentra, a ver, en este caso, el precio estaba buscando este punto. Este punto era muy importante para el precio. Era donde estaba el imbalance, este que se puede ver aquí. ¿Y qué estaba buscando este imbalance? Sí, fue, a ver, vamos a ver el volumen. Fue por una noticia. Hubieron muchas órdenes puestas al mismo tiempo, mucho volumen que hubo ahí hacia las ventas. Y exactamente,
este movimiento venía esperando sacar la ineficiencia de este punto de acá, que es también otra, bueno, que es una ineficiencia por un imbalance. Entonces, al estar este imbalance, el precio viene, toma liquidez de este punto, de este punto exactamente. Ok, tomó liquidez de este punto y luego el precio vino y tomó liquidez de este otro punto y terminó de completar el imbalance, el cual estaba por completar, pero quedó ineficiente esta vela al ser toma de liquidez, y bueno, toda esta consolidación tenía que venir también a ser liquidada en algún punto. Y bueno, entonces siguió su camino el precio, ya como que con más calma. Dijo, pues no, pues ya quedé aquí, me voy para arriba. Sacó las ineficiencias que tenía por cubrir y después se comportó más, digamos, se fue rechazando solito el precio, se fue cancelando solito. Y ya, entonces aquí hizo sus movimientos y no subió, bajó, completó los puntos que tenía por completar. Y ya, comenzó la distribución. Vino, tomó liquidez de este punto alto por el cual venía. Tomó liquidez, hizo una reversión para liquidar estos puntos bajos. Bueno, que haya alcanzado a liquidar. Y hasta este punto en el que tomó liquidez, hizo la reversión. Aquí comenzó la distribución. Entonces ahí comienza la distribución del precio y luego, bueno, o sea, comienza la distribución del precio en una estructura, digamos, bueno, alcista en este caso, pero vendría siendo la reversión de un punto anterior, del impulso anterior. Entonces, tiene esa distribución hacia arriba y luego tiene esta distribución hacia abajo. Cuando el precio ya viene, hace la reversión que tiene que hacer, y aquí pues prácticamente ya hizo el movimiento que tenía que hacer. Aquí hizo el boss, el rompimiento de estructura, el precio bajó, tuvo este impulso en la dirección del precio y ya. Y pues esa prácticamente vendría siendo la consolidación y la distribución. La distribución. También, o sea, como distribución se le llamaría bueno, como distribución se puede entender pues sí, como distribución del precio. O sea, tal cual distribución del precio como si se hubiera completado la ineficiencia del mismo precio y las órdenes ya estuvieran en relación, en mayor balance hacia cierta dirección, y ya comenzara a ver tal cual una distribución. O sea, viéndolo más como palabra, el distribución, más que como no sé, forma de llamarlo por trading. No me acuerdo de alguna palabra que quería decir, pero bueno. Entonces esta vendría siendo la consolidación, un punto en el que el precio se encasilla, se queda encerrado en un rango bueno, en un rango, que el rango es un punto del cual el precio no sale por tener una base y un techo, el cual se llama
soporte y resistencia. El soporte es el de abajo, la resistencia es la de arriba. Entonces cuando se rompe esta parte, el rango vendría terminando y bueno, la consolidación prácticamente sería en un lugar donde el precio no, o sea, está generando, bueno, tiene indecisión el precio, donde puede que se mueva rápido, pero hacia ambos lados, o puede que se mueva lento y se esté cancelando y no se esté teniendo movimientos muy importantes y no tome liquidez de puntos importantes. Entonces, eso vendría siendo la consolidación. O sea, lo definiría como indecisión del precio en ciertos puntos. Y pues este vendría siendo el rango, soporte, resistencia. Y pues tal cual, la consolidación no sale de dos puntos, la base y el techo. Bueno, luego de la consolidación viene la distribución. Entonces, donde ya, digamos, tiene más... Ya hay decisión de compradores y vendedores. Y digamos, pues ya donde el precio se terminó liquidando solo y se fue a la dirección que tenía prevista prácticamente. Y bueno, pues esa sería la clase 5. Buen día, traders. Hasta luego.